Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, saludos cordiales aquí en el canal del Senado de la República de Chile. Hoy vamos a conversar con un senador que representa una región que para muchos es muy cercana y para otros que viven en el extremo sur del país muy lejana, también para el extremo norte. En fin, aquí está la ficha de presentación. Senador Daniel Núñez, representante de la región de Coquimbo, militante del Partido Comunista, sociólogo, 53 años, ejerció como diputado en 2 oportunidades antes de llegar a la Cámara Alta. En la actual temporada preside la Comisión de Obras Públicas e integra las instancias de Cultura y Deportes, además de Pesca y Acuicultura. Ya estamos comenzando esta nueva sesión aquí con el senador Daniel Núñez. Tenemos la presentación que se hizo con todas sus locaciones para representar a nuestro país en la zona norte. ¿Cómo está, senador? Un gusto saludarte, Sergio. Muy bien, con mucho ánimo, energía en esta última etapa del año, pero muy intensa acá en el Congreso. Sí, pues usted sigue siendo militante del Partido Comunista, ¿no? Por supuesto, desde los 14 años. Así que De los 14 años. Entró a la J. entre la J en la enseñanza media y ahí nos hemos mantenido firmes acá en este partido. Han cambiado los tiempos hoy día, las juventudes se reúnen, tienen su célula. Hoy día está eso más o menos como un poco dejado de lado. No, hay una participación muy amplia de jóvenes, muchachos y chiquillas en organizaciones políticas. Yo por lo menos he visto muchos jóvenes en la Juventud Comunista. Ahora, uno obviamente tiene que pensar que la etapa que le tocó vivir a uno, la mía fue bajo dictadura, es muy distinto entrar a una juventud política en clandestinidad, con un nivel de actividad política de todos los días, con riesgo de la vida, hacerlo en democracia, y puede ser en estilos distintos o en intensidades, pero yo creo que hay un gran compromiso de los jóvenes por los cambios democráticos en Chile y es importante que sigamos apoyando esa motivación que tienen y esa necesidad de tener un país más justo y más solidario. Ahora, la J tuvo una gran presencia a nivel universidad, especialmente en la Chile y todo eso, pero después parece que se anduvo desgranando un poco el choclo, que apareció el Frente Amplio, que empezó a robarle los huevos al águila, ¿o no? Es que el mundo juvenil siempre ha sido un mundo muy dinámico, entonces tú puedes tener una representación de la Juventud Comunista 1 o 2 años, o 3, pero después también surgen nuevos referentes. Y efectivamente el Frente Amplio tuvo un gran liderazgo. Yo recuerdo que Camila era presidenta de la FECH, hubieron movilizaciones históricas con Camila Vallejo presidenta, y la elección que vino la ganó Gabriel Boric. Entonces es muy dinámico el mundo juvenil, y claro, lo que uno echa de menos tal vez es que las federaciones de estudiantes tengan el mismo protagonismo que tuvieron años atrás. Yo entiendo que la fecha hoy día está como una especie de receso, uno esperaría que se reorganice, que hayan elecciones en la Federación de Estudiantes del USACH, pero bueno, entiendo que la CONFECH, que es el organismo que los reúne, está trabajando para reorganizarse, y en ese sentido hay una expectativa que puedan también jugar un papel en la vida política y social del país. Ustedes como partido tienen congreso a fin de año, ¿no? Sí, tenemos la última etapa del Congreso a fin de año, en el mes de entre noviembre y diciembre lo vamos a terminar. Ya, hay tendencias que funcionan dentro del partido, porque ustedes son bien herméticos como Partido Comunista. Bueno, nosotros no tenemos tendencia en el Partido Comunista, nosotros funcionamos con una democracia interna que implica total libertad en el debate, en el análisis, en los puntos de vista, pero una vez resueltos los temas trabajamos unidos, y nosotros concebimos que esa unidad no se expresa en tendencias ni en caudillos, sino que en resoluciones que todos trabajamos juntos. Así que desde ese punto de vista no somos un partido de tendencia, a diferencia de otros partidos de izquierda, como por ejemplo el Partido Socialista. Claro, pero hubo ciertos matices con respecto a la situación de Venezuela. Por ejemplo, los ministros PC tenían una visión que era distinta a la que tenía el presidente Carmona, ¿no? Bueno, lo primero que hay que tener presente es que los ministros del Partido Comunista son ministros, como tú bien dices, del presidente Gabriel Boric. Y al momento que ellos asumen esa responsabilidad, tienen el deber de representar al gobierno del presidente en todas las materias. Cuando un partido como el Partido Comunista es parte de una coalición donde nosotros estamos ahí insertos con otros 10 partidos más, obviamente hay puntos de vista que pueden no ser concordantes en un 100% con los nuestros. Entonces, que alguien me diga, mire, el presidente del PC dice una cosa y el ministro PC dice una cosa que es en algo distinta, es lo más natural que puede ocurrir en la vida y en un
con un gobierno en el cual uno es parte, pero no tiene todo, no es de partido único o de dos partidos. Así que desde ese punto de vista a mí no me asusta, creo que es parte de la vida política. Y por otro lado, claro, es natural esta situación que estamos viviendo. ¿Lo de Venezuela es una tragedia o no? 8 millones de personas, prácticamente un tercio de la población fuera del país. Bueno, hace mucho tiempo nosotros hemos señalado que Venezuela vive una situación muy compleja. Hay un bloqueo que ha tenido consecuencias desastrosas en su economía, y eso ha impactado en los procesos de migración que han afectado a muchos países de América Latina y también nos están afectando en Chile. Lamentablemente han entrado en forma irregular muchas personas que, siendo venezolanos, han venido a Chile a cometer delitos, y hemos visto situaciones muy, muy graves y escandalosas. Y por otro lado hay un proceso electoral que no ha terminado de transparentar sus resultados, sus actas, y por lo tanto nos deja a todos en una situación de cierta incertidumbre. Así que lo que nosotros queremos es que Venezuela retorne a una situación de normalidad democrática plena, pero eso no se hace, digamos, haciendo un bloqueo que al final afecta al pueblo venezolano, o tampoco imponiendo, por resolución de otros países, a un presidente X o Y, que lo tiene que hacer el pueblo venezolano. Así que estamos a la espera de lo que va a ocurrir en las próximas semanas. El Partido Comunista de Venezuela ha pedido que se publiquen todas las actas, pero eso no ha ocurrido. Ya van más de 2 meses que se hizo la elección. ¿Qué se puede esperar de eso que no resuelve definitivamente cuándo o quién se hace cargo del país? Bueno, nosotros estamos a la espera de que se publiquen todas las actas y que eso le pueda otorgar transparencia total al resultado de las elecciones presidenciales. Oiga, aquí en Chile estamos llegando a fin de año. Bueno, uno dice el presupuesto de la nación, pues se está discutiendo el presupuesto, pero el presupuesto que tenemos vigente en este momento, ¿cómo anda la ejecución? Por ejemplo, usted que está relacionado con la Comisión de Obras Públicas y sabe del Consejo Asesor de Infraestructura Pública, ¿cómo está la ejecución del presupuesto? Mira, yo diría que si el año pasado fuimos críticos porque hubo lentitud en la ejecución de presupuesto, este año las cosas han mejorado sustantivamente. Por ejemplo, en obras públicas ya se ha gastado gran parte del presupuesto, y también en ministerios como vivienda se están cumpliendo con las metas. De hecho, yo creo que es posible que al término del gobierno del presidente Gabriel Boric se supere las metas de construcción de viviendas sociales. Es algo espectacular lo que está haciendo. Yo felicito en eso al ministro Carlos Montes. Ahora, yo diría que sinceramente lo que ocurre es que nos faltan recursos. En La Serena yo tengo un compromiso con la Escuela Artística Pedro Aguirre Cerda de hacer una reposición de infraestructura, una escuela que está en el sector más popular, con más problemas sociales como en La Antena, pero no tenemos los recursos para hacer esa nueva infraestructura para una escuela artística. Entonces, la verdad, Sergio, es que más que preguntar cómo se está gastando la plata, es que nos falta plata en el presupuesto de la nación para poder cumplir las demandas que la gente tiene hoy día. ¿El impuesto a los más ricos hace falta? El impuesto a los súper ricos, en mi opinión, es una medida eficaz, que sirve mucho para recaudar. Se aplicó en Brasil con buenos resultados, y yo lamento que hasta ahora no hayamos logrado que vayan las propuestas que está haciendo el gobierno en materia de impuesto a la renta. Oye, a propósito de que usted menciona la región de Coquimbo, esta conexión vía tranvía La Serena-Coquimbo, ¿es un sueño o una pesadilla? Oh, buena pregunta. Mire, estamos en el término medio, porque si bien existe un proyecto que debería entrar a concesiones el año próximo, en el año 2025, hasta ahora ese proyecto tiene un subsidio público muy alto y eso hace que sea poco rentable financieramente. Ahora, estamos estudiando si hay alguna posibilidad de buscar otra fórmula, u otro trazado, u otra manera que lo haga más rentable. Es una necesidad tremenda mejorar el transporte público entre La Serena y Coquimbo, y en el intertanto lo que estamos haciendo, que nos tiene muy satisfechos, es promoviendo recorridos de buses eléctricos que son con el estándar del Transantiago, que en mi región no tenemos, y que implica una mejora sustancial. Así que yo estoy esperanzado que ahora en estos días de octubre comiencen a circular los primeros 2 recorridos con 40 buses eléctricos entre Serena, las compañías Baja Alta y los barrios de La Pampilla y Sinden para Coquimbo. Así que tenemos buenas noticias. ¿Qué representa a usted como senador de la República, militante del PC, representante de la región de Coquimbo, el túnel Aguas Negras? Mira, es un proyecto del cual hemos escuchado mucho, se ha escrito más todavía, se han hecho grandes gastos en estudios para poder hacerlo viable, pero en el minuto que estaban los recursos para hacerlo, el segundo gobierno de Sebastián Piñera lo desechó. El argumento que dijo Sebastián Piñera es que el expresidente era muy caro y los créditos había que pagarlos. Había un crédito conseguido del BID, y en este momento el gobierno actual
de Milei lo ha desechado. Por lo tanto, hoy día es un proyecto que no tiene sustento material y en ese intertanto, para promover el intercambio, la comunicación con la región de San Juan, que es muy importante para la región de Coquimbo, de nuestros vecinos argentinos y Argentina, nosotros estamos promoviendo la pavimentación de ese paso de Agua Negra, porque hoy día el proyecto del túnel ya no es viable. Ahora, la región de Coquimbo tiene una costa bien importante, ¿no? Y bueno, se ha discutido la ley de pesca, entre esos aspectos que importan lo que dice relación con el cabotaje. Parece que no hay nadie contento cómo se estableció, ¿no? Mira, hay dos cosas por ahí con las costas que nos tienen esperanzados. Uno es que la Cámara de Diputados está discutiendo la nueva ley de pesca y ahí se está entregando una cuota mayor de captura de jurel a la pesca artesanal. Esto es bien importante porque el 93% de todo el jurel que se captura en la región de Coquimbo, que se ha recuperado la biomasa, va a harina y pescado. Entonces, esto es como un crimen alimentario. Cuando en el mundo dicen el mejor alimento, el más sano, con omega 3, que hace bien para la salud, es el pescado fresco, el pescado envasado, etc., resulta que nosotros en Coquimbo, el 93% del jurel que se captura, que es un alimento de mucha alta calidad, se está llevando harina y pescado. Y no hay capacidad de procesarlo para tener un tarro de conserva, para tener un jurel, por ejemplo, en una versión congelada. Y por otro lado también nos enteramos que todo lo que es el cabotaje marino en Chile, es decir, el transporte en barco entre una región u otra, está muy restringido, los costos son muy altos y bueno, lo que se quiere es promover el cabotaje porque tenemos carreteras colapsadas, tenemos un transporte de trenes que no se ha logrado firmar y que sería muy importante, y la opción de hacer cabotaje, es decir, transporte de carga, de mercadería por barco dentro de Chile nos parece una opción que hay que promover. Y para eso hay que tomar medidas y ahí está el proyecto de ley del gobierno. Ahora, en materia portuaria, Chile está en una competencia con el Perú, ¿no? Bueno, ese fue un buen punto que surgió en el debate. Efectivamente, Perú está haciendo grandes inversiones, acaba de inaugurar un puerto muy significativo en asociación con capitales chinos, pero eso no necesariamente nos debería perjudicar, sino que si nosotros desarrollamos el cabotaje marino nacional, podríamos también asociarnos con otros puertos, porque cuando un barco de gran tonelaje viene, digamos, al Océano Pacífico, no solo tiene que recalar, en un puerto peruano, sino que también tiene que hacerlo en un puerto chileno, porque la travesía es muy larga. Así que yo no lo veo como algo negativo a priori, pero obviamente nosotros tenemos que mejorar nuestra infraestructura portuaria y en eso hay que ponerse las pilas. Ahora, en ese contexto, ¿qué pasa con la ley Lafkenche? Bueno, esa es una iniciativa que está en la Comisión de Pesca del Senado. Yo soy de la opinión que esa ley requiere que se haga previo a su votación consulta indígena. Me parece a mí que es una ley que estableció un derecho inédito para los pueblos originarios de Chile, que hay que respetar ese derecho, y si lo vamos a modificar, que sea con consulta a ellos. Es lo que establece el convenio 169 de la OIT, y en ese sentido creo que se está cometiendo un error al llevar a votación este proyecto de ley sin hacer consulta indígena. Ahora, de todas maneras, muchos de los aspectos que se quieren corregir, porque esta ley tiene cosas que corregir, se pueden corregir vía decreto, es decir, vía acciones administrativas que puede hacer la CONADI, que puede hacer la Subsecretaría de Pesca, y me parece que no requieren ley. Entonces yo siento que acá se ha levantado una consigna de que la ley Lafkenche es como la culpable de una serie de problemas, y eso es más una consigna política, no es una realidad, y por eso yo estoy mirando con mucha desconfianza este debate que hay sobre la ley Lafkenche y las acusaciones que hay sobre ella de paralizar inversiones, de provocar conflictos que, en mi opinión, no son de la manera que se está planteando. ¿Quiénes se oponen? A la ley, ¿a quiénes se oponen a qué cosa? A que la ley sea como usted dice que debería ser. Bueno, los que hoy día se están oponiendo a la ley Lafkenche y han levantado varias demandas son industrias salmoneras, que dicen que ellos no han podido realizar sus inversiones porque habrían áreas costeras marinas protegidas de pueblos originarios en esa zona, particularmente del pueblo Lafkenche en este caso. Tenemos un invitado. Vamos a ver. ¿Invitado o sorpresa? O invitado. Invitado sorpresa. Invitado está bien, muy bien. Andrés Silva, que nos muestre de qué se trata y qué nos quiere decir, o qué le quiere preguntar a usted concretamente. A ver.
Bueno, saludar a don Sergio Campos, ¿no? Un abrazo para él. Y al entrevistador, a Daniel Núñez. Bueno, decir que con Daniel siempre estamos compitiendo en los productos, ¿no es cierto?, que representan a nuestras regiones. Y entre esos productos está el queso de cabra. Entonces yo digo que yo tengo el mejor queso de cabra, ¿no es cierto?, en la región de O'Higgins, en el sector, en Peralillo y en Marchihue, y él me dice que en su zona, ¿no es cierto?, en su región tiene los mejores quesos de cabra. Así que nos dé una explicación sustancial de por qué cree que tiene los mejores quesos de cabra del país, porque lamentablemente todavía no lo está en el Congreso para efectivamente decir cuáles son aquel que tiene el primer lugar. Es un abrazo grande y esperamos además que siempre ser promotores de los productos que tenemos en cada una de nuestras regiones, especialmente la pequeña agricultura. Qué mante pregunta de la senadora Alejandra Sepúlveda. Bueno, el mejor queso cabra está, de lo que hemos probado hasta ahora, en la comuna de... Bueno, hay muy buen queso cabra, en Salamanca también, con Marbalá, pero las bodegas que están en Ovalle tienen un queso de muy buena calidad, barato además, y como centralizan lo que llega de varias comunas, hay mucha diversidad de productos. Así que la verdad que yo creo que en la región de Coquimbo el mejor queso cabra se encuentra ahí en las bodegas de la comuna de Ovalle. ¿Y por qué es mejor que otros? No sé, yo creo que tiene que ver con la tradición, la historia del ganado caprino, una zona árida, y por supuesto también tiene que ver con que nosotros tenemos mucha transhumancia. Entonces el ganado caprino en esta época ya, en unas 2 o 3 semanas más, comienza a subir a la cordillera, y dicen que el agua limpia la cordillera y el pasto cordillerano le da un sabor especial al queso cabra. Entonces el mejor queso cabra, el más apreciado en la región de Coquimbo, es el queso cabra cordillerano, y ese es el que se obtiene ya más o menos ahí en abril, mayo, cuando bajan las veranadas, en este caso los valles. ¿Mito o realidad que el queso cabra es más sano que el queso de vaca? Lo que hemos escuchado de los expertos es que es realidad, porque al parecer tendría menos componentes grasos. El senador Daniel Núñez con nosotros aquí en Profundidad de Campos en el canal del Senado. Hacemos una pausa y volvemos con usted. Ya estamos de vuelta aquí en Profundidad de Campos para seguir conversando con el senador Daniel Núñez del Partido Comunista de la región de Coquimbo. Senador, bueno, octubre muy intenso, con aniversarios, en fin, ver las deudas pendientes, el estallido social. Pero yo quiero preguntarle por el presupuesto. El presupuesto que está en plena discusión, y además hay un pacto fiscal que también está en agenda. ¿Conversan esas dos iniciativas o no conversan? Sí, permíteme, Sergio, antes decirte algo respecto a lo que decías tú, que he visto mucha iniciativa para darle una especie de conmemoración a esta nueva fecha en que se cumplen 5 años, si no me equivoco, a ver, 5 años del estallido las social. protestas del estallido social. Entonces, fíjate que yo creo que se está construyendo una leyenda negra respecto a lo que fue el estallido social, que, como dice la palabra, no es una acción coordinada, preconcebida, que uno le pueda echar la culpa a los comunistas o a un movimiento social. O sea, fue la gente, que la sociedad chilena se había convertido en una verdadera olla de presión, la que estalló, y la que tenía la esperanza de que podían mejorar sustantivamente las cosas si ella se manifestaba, salía a la calle. Y yo creo que eso generó una situación también hoy día de mucha frustración, porque hubieron 2 procesos constitucionales fallidos. Ahora, cuando uno ve lo que está pasando hoy día en el país y ve el caso Hermosilla, esa red de corrupción, esos privilegios de la élite, esa forma de actuar delictiva, uno dice, bueno, entonces la gente que salió a las calles tenía toda la razón en protestar, en sentirse discriminada, en sentirse que había un abuso. Y yo creo que hoy día es responsabilidad del mundo político, y me incluye en eso, del gobierno, hacer que esa frustración se transforme en esperanza. Y esa esperanza de que las cosas pueden cambiar y van a cambiar para mejorar, es lo que, fíjate, yo creo que se logra con a veces cosas tan concretas como un proyecto de ley que envió el gobierno de condonación del CAE, que si bien no es toda la condonación, es parcial, es importante, y también donde se saca a los bancos del sistema de financiamiento de la educación superior. Entonces, yo lo comento porque siento que se ha instalado una leyenda negra sobre el estallido social, que se está desconociendo lo legítimo, lo justo que fue esa reivindicación, y también, por supuesto, lo masivo. Y ahí pasamos, si quieren, al presupuesto. Bueno, pero ya que nos quedamos un ratito en el estallido social, salud, vivienda, educación, pensiones, eran las demandas. ¿Usted cree que se ha avanzado en alguno de estos terrenos o cree que hay también ahí una deuda pendiente?
Yo creo que se ha avanzado poco. De lo que tú me dices, tal vez lo más relevante es vivienda. Creo que hemos entregado muchas viviendas sociales en el gobierno actual y en pensiones tenemos un dolor tremendo porque una reforma que es justa, que es necesaria, que está en la Comisión de Trabajo del Senado, todavía no se aprueba. Entonces estamos en deuda con la gente, con la ciudadanía. Pero en educación creo que este tema del proyecto de ley del CAE, de condonación del CAE, de nuevo sistema de financiamiento, nos da la posibilidad de cubrir parte de esa deuda. Entonces hay que asumir que hemos avanzado poco y queda mucho por hacer en materia de las demandas sociales que levantó el estallido. Los servicios de educación local en manos del Estado ha sido una complicación, ¿no? Sí, ha sido una complicación, pero te aseguro que los servicios de educación en manos de los municipios son un desastre. Y te lo digo porque ayer me tocó recibir a los profesores de La Serena, que lo que venían era decir que llevan más de 8 años con deudas impagas en materia de salud, de previsión, por la corporación municipal. Y la expectativa que ellos tenían como profesores es que pasando a un servicio local, esto iba a funcionar mejor y se les iba a poder solucionar su problema de deuda en materia de cotizaciones de salud y previsión. Entonces, no es que el sistema municipal de educación esté funcionando bien, pero yo sí reconozco que ha sido más complejo de lo que uno esperaba el funcionamiento de los servicios locales y en ese sentido tengo una expectativa también del proyecto de ley que está en la Comisión de Educación del Senado que busca darle más atribuciones a los servicios locales para que actúen resolviendo problemas concretos como los que surgieron en Atacama que no queremos que se repitan en otras regiones del país. Ahora, estos problemas de carácter social que usted menciona, ¿se resuelven en alguna medida con el presupuesto 2025? Pensando además que está en paralelo, le decía yo al comienzo de esta conversación, con respecto al pacto fiscal que también está en la misma línea. Bueno, en materia de pacto fiscal logramos un avance importante con la aprobación de las normas que tienen que ver con cumplimiento tributario. Esto es un principio básico del pago de los impuestos, pero también es un principio ético, que todos paguemos los impuestos que nos corresponden y que nadie eluda el pago de impuestos como lo hacen los grandes capitales que a través de triquiñuelas eluden el pago de los impuestos. Entonces, desde ese punto de vista, hay una mayor recaudación. El año 2025 también va a estar en un 80% en vigencia la ley de royalty, por lo tanto van a haber ingresos que provienen de las grandes mineras de cobre de Chile y eso va a permitir que algunas de las demandas sociales, por ejemplo, lo que hablábamos del CAE, hay un compromiso también de hacer algo en materia de reparación de la deuda histórica a los profesores o de inyectar más recursos a salud para disminuir las listas de espera, son cosas que deberían concretarse en el presupuesto 2025, realizarse el próximo año, yo creo que son muy importantes. Así que yo creo que sí, que el presupuesto debe ayudarnos a resolver estas demandas sociales que tú nos planteas, Sergio. En materia de seguridad, la región de Coquimbo, ¿que está al debe o cree que está mejorando? Estamos dando la pelea. Yo no puedo ser exitista porque siempre en las regiones habíamos tenido esta cultura de una vida más comunitaria y con muchos menos conflictos en materia de seguridad que Santiago. Pero lamentablemente algunos de los problemas de Santiago se están trasladando a regiones, los estamos viendo en forma muy repetida y sabemos que hay una labor de la autoridad para mejorar los índices de seguridad. Así que yo creo que estamos trabajando. Yo tengo la expectativa que eso dé muchos frutos en los próximos días, pero la verdad es que es un tema que nos preocupa, nos angustia y en ese sentido requerimos mejor equipamiento de las policías, más carabineros, más tecnología, por ejemplo, para poder detectar las distintas situaciones de delito que se están cometiendo en la región de Coquimbo. Una de las deudas pendientes es la reforma del sistema de pensiones y aquí conversamos hace bastantes semanas ya con el senador Karim Bianchi de la región de Magallanes, independiente, y dice que la derecha está en una posición muy intransigente encabezada por el senador Juan Antonio Coloma. ¿Lo ve así usted o no? Como para tener una ley de pensiones que responda a las necesidades ciudadanas. Yo comparto totalmente la opinión de Karim. Yo creo que la derecha, con Coloma a la cabeza en la Comisión de Trabajo del Senado, se atrincheró, no quiere dialogar, no quiere ceder, quiere imponer sus puntos de vista y eso probablemente haga que esta reforma de pensiones siga entrabada. Así que me parece a mí que la clave va a estar en que la gente, los afectados, las jubiladas se manifiesten, expresen su opinión, hagan llegar su voz al Congreso, porque creo que la presión ciudadana es la gran forma que tenemos de destrabar esta reforma de pensiones que es necesaria, que mejora inmediatamente las pensiones,
pero que no se aprueba en el Congreso porque está trabado por la derecha. Usted es militante del Partido Comunista. Luis Hermosilla fue militante del Partido Comunista. ¿Fue amigo de él alguna vez? O sea, yo no lo conocí nunca. Es importante clarificar que yo lo que entiendo es que él fue militante del Partido Comunista en los años 80, pero que desde el año 90, del advenimiento de la democracia, él dejó de militar en el Partido Comunista. Por lo tanto, hace más de, ¿cuánto? 35 años que está totalmente alejado de nuestras filas, y lamentablemente él se pasó al bando contrario, es decir, se relacionó, se vinculó al mundo de la derecha, y bueno, ya ha generado una red de corrupción y escándalos que es grotesca, y donde nos enteramos hoy día por la prensa de otra situación más escandalosa, que él se junta con el actual fiscal nacional, Ángel Valencia, y le pide gestiones en 3 casos que lleva a la Fiscalía Nacional. Sería bueno que el fiscal nacional recupere la memoria y nos diga cuáles son los otros 2 casos, porque solo nombró uno, que le pidió una gestión para un juicio abreviado en el caso que llevaba al exdirector de la PDI por casos de corrupción que está preso. Pero hay otros 2 en que no sabemos qué le pidió Hermosilla al fiscal nacional. Todo eso intermediado por Chadwick, y yo creo que eso pone en entredicho la democracia, porque obviamente la gente desconfía de una institucionalidad en que los que tienen poder económico, poder político, hacen estas peticiones que son francamente irregulares o corruptas, y la gente común y corriente no tiene ninguna de estas opciones. Entonces, acá hay algo muy, muy dañino, y en ese sentido este señor Hermosilla ya no tiene nada que ver con la izquierda, ni menos aún con los valores del Partido Comunista. Andrés Chávez fue senador de la República, fue ministro de Estado, fue ministro secretario general de gobierno primero, después ministro del Interior durante el gobierno del presidente Piñera. Y para algunos aparece como el motor de todas estas maquinaciones en función de ganar poder, de poder torcerle la mano a la justicia. ¿Usted lo ve así o no? Yo no conozco a Andrés Chadwick en lo personal, nunca he tenido una conversación con él, solamente puedo opinar de la información que he visto en la prensa, pero claramente acá, en esta red de corrupción que tejió Hermosilla, lo hizo asociándose con Andrés Chadwick. Tanto es así que el caso que estamos comentando del fiscal nacional es Andrés Chadwick quien llama a Ángel Valencia para decirle que se junten con Hermosilla, y en ese cafecito que se estaban tomando, Hermosilla le hace estas solicitudes que son totalmente irregulares, corruptas, por decirlo así. Entonces, a mí me parece que hay una responsabilidad política de Andrés Chadwick indudable. Bueno, y la justicia tiene que investigarlo con imparcialidad, con objetividad. A mí me dan los antecedentes que uno conoce, da la impresión de que él cometió delitos en esta situación. O sea, eso lo tendrá que demostrar la justicia, pero lo que es grave es que fue un promotor de Luis Hermosilla, de todas sus malas prácticas, de todas sus situaciones irregulares, y cada vez nos enteramos de que aparecen más y más. Entonces, Chadwick, más que echarle la culpa a los diputados que firmaron la acusación constitucional, tiene que él decir la verdad. O sea, ¿cuántas reuniones más promovió con Hermosilla? ¿A qué otros personajes él vinculó para darle favores, prebendas, actuaciones irregulares? Es muy grave lo de Andrés Chadwick. Ahora, esta situación, a su juicio, va a terminar con la verdad absoluta, completa, o esto se va a diluir en el tiempo, así como pasó con el caso Penta o Soquimich? Mira, después de ver lo que está ocurriendo con este otro ex fiscal Guerra, que lo que se ve es que hizo maniobras para favorecer que no se investigara todo el caso Penta ni se llegara a conocer toda la verdad, menos aún se castigara a los culpables. La verdad que aún siendo senador yo debo decir que tengo una profunda desconfianza de que la justicia llegue hasta el fondo y estas investigaciones, sea como se dice, caiga quien caiga. Claro, a uno lo hace recuperar la confianza el ver que hoy día una persona como Hermosilla está presa. Eso es una buena señal. En forma preventiva. Preventiva, pero al parecer es solamente la punta del iceberg. O sea, hay mucho más que se dio como prácticas de corrupción, como esta red de tráfico de influencia, y uno exige que acá el Ministerio Público investigue hasta el final y realmente hayan condenas ejemplares. Pero cuando el fiscal nacional aparece involucrado también en estas reuniones informales que son muy irregulares, obviamente la desconfianza se acrecienta, hay que ser sincero. Mira, yo creo que el sistema de nombramiento que tenemos hoy día en el Poder Judicial es un sistema que está ya anquilosado y requiere un cambio bastante significativo. Por lo tanto, yo apoyo la propuesta que está haciendo el gobierno de discutir un nuevo sistema de nombramiento en el Poder Judicial. Eso no solo implica la Corte Suprema, también conlleva la Corte de Apelaciones, los juzgados de garantía.
Entonces, desde ese punto de vista, hay que tener un esquema distinto y lo que uno espera es que sea un órgano ajeno a la administración de la justicia quien haga estas nominaciones. Y en ese sentido, yo estoy abierto a que discutamos cuál es el papel del Senado. A mí me parece que el nombramiento en cargos de autoridades relevantes que hace el Senado debe ser situaciones excepcionales. A mí no me gusta esto de que los senadores están permanentemente votando por cargos, porque eso los hace tener también un poder o una influencia sobre esas autoridades. Pero entiendo que en muchos países del mundo se hacen nombramientos en que intervienen distintos poderes, ejecutivos, órganos competentes, legislativos, y no descarto que tengamos algún papel como Senado en los nombramientos de la Suprema, pero solo en la etapa final o acotado a los jueces de la Suprema. Ya. Pero el resto tiene que hacerse con mucha más independencia y autonomía de la actual estructura del Poder Judicial. Oye, tenemos otro invitado, el senador Juan Ignacio Latorre, que está ya en pantalla. Hola Sergio, gusto saludarlo. También un saludo al compañero Daniel Núñez, con quien nos toca compartir banca en la sala del Senado y también el espacio en la bancada, almuerzos, conversaciones con ministros, etc. Mi pregunta como senador de la región de Coquimbo, que vivimos y compartimos temas similares, por ejemplo, con la escasez hídrica. En Coquimbo lograron avanzar con una planta desalinizadora. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue ese diagnóstico? Y yo sé que Daniel jugó un rol importante ahí con los ministros, con el gobierno. ¿Cómo fue esa toma de decisión para lograr ese consenso frente a la planta desalinizadora para enfrentar la crisis hídrica en la región de Coquimbo? Bueno, es una planta tremendamente necesaria. Nosotros tenemos una crisis hídrica terrible que, si bien nos dio un respiro, porque este año, Sergio, tuvimos lluvia en la región de Coquimbo, los embalses van a estar en el 10%, 15, 20%, pero seguimos teniendo una crisis hídrica gigantesca y probablemente el próximo año, si no llueve, estemos con la misma sequía que habíamos denunciado el año 2023. Por lo tanto, tenemos que tener nuevas fuentes de agua y una de esas fuentes de agua es el agua que está por la vía de la desalación. Este es un proyecto que se está viendo por concesiones del MOP, es una planta pública, estaría ubicada en la zona del Panul, en la comuna de Coquimbo, y resolvería las demandas de consumo humano para toda la región de Coquimbo, tanto La Serena, Coquimbo, Ovalle, como otras ciudades del interior, ya sea Illapel. Así que es tremendamente necesario y yo estoy muy expectante porque las bases de esa licitación debería firmar el presidente de la República en estos días y hacerse la licitación o llamarse a la licitación en noviembre, a más tardar en diciembre. Así que estamos con una tremenda expectativa porque esto hay que hacerlo ahora, es urgente y una vez aprobada una licitación, la construcción de una planta de desaladora también toma harto tiempo. Así que nos importa mucho que esto se haga rápido. Ya, ¿Senapred ha andado mejor que la ONEMI o no? Porque para enfrentar la emergencia, ¿qué dice usted? Mira, yo no sé si han dado mejor o peor, sería injusto, yo creo que el nombre no cambia la esencia de la institución, pero yo sí creo que después de la experiencia del tsunami y terremoto que tuvimos en la región de Coquimbo, hemos aprendido bastante y hay más cultura en la sociedad chilena de que hay que prepararse frente a la emergencia. Yo creo que estamos mejorando, aunque cuando uno ve las situaciones de desastre que provocaron, por ejemplo, los incendios acá en Valparaíso, con tantas personas muertas, obviamente es algo que igual preocupa y angustia, pero por lo menos en la región de Coquimbo siento que estamos avanzando en las medidas para enfrentar estas situaciones de emergencia como terremotos, incendios o tsunamis. Cuando yo comenté que íbamos a conversar con usted, alguien me dijo, uy, el senador es bien mal genio. Pero he visto que no, pues, estamos conversando, no hemos tenido... Depende del tema. Depende del tema. Vamos a jugar un poquito entonces acá en un ping-pong. Yo le nombro una persona o una idea, un pensamiento y usted me contesta con eso. Michelle Bachelet. Una gran presidenta de Chile. ¿Nueva aventura presidencial para ella? Si ella quiere, yo creo que gana seguro. ¿O a Naciones Unidas? Bueno, las Naciones Unidas y Chile, ambos la necesitan. Yo, por supuesto que la quiero más en Chile porque nos involucra directamente como país. ENAMI. Una empresa tremendamente necesaria para la pequeña minería y yo espero que nos dé más apoyo para sacar adelante a los pequeños mineros de la región de Coquimbo. Guillermo Tellier. Una figura emblemática del Partido Comunista que permitió una consolidación muy grande y una influencia de masas del Partido Comunista y le tengo un gran respeto, cariño y admiración. Irregularidades en el municipio de La Higuera.
Es lo que uno no quiere que pase en ningún municipio de Chile, porque además es una comuna pequeñita, con muchas necesidades sociales, y uno siempre espera que los recursos públicos vayan en beneficio de la gente y no que terminen en manejos irregulares de un alcalde, como ocurrió con Yerko Galleguillos en la comuna de Liguera. Derechos humanos. Un mínimo civilizatorio en cualquier rincón del mundo. Papaya Gate. Una red de corrupción donde todavía no tenemos justicia, y yo espero que de una vez por todas la Fiscalía actúe en este caso. Un referente político. Personal, colectivo, ¿cómo? Como usted quiera. Yo creo que el gran referente de la izquierda en Chile sigue siendo Salvador Allende y su figura. Un club de fútbol. No, tengo varios, pero mi alma mater me condena, Universidad de Chile. ¿Sí? Una meta para cumplir antes que termine el año. Que comiencen a circular en la región de Coquimbo, entre Coquimbo y La Serena, los buses eléctricos. Minuto de confianza para usted a partir de ahora ya. Bueno, yo creo que lo que uno espera es que la gente siga confiando en que podemos hacer de Chile un país con más justicia social, con más dignidad, que no caiga en la frustración al ver todas estas situaciones irregulares de corrupción que dañan mucho la democracia. Así que mi mensaje es de esperanza, de recuperar la confianza en las transformaciones sociales, y bueno, vamos a estar luchando para que ellas puedan avanzar. El senador Daniel Núñez con nosotros aquí en Profundidad de Campo en el canal del Senado. Muchas gracias, senador, por esta conversación. Como representante de la región de Coquimbo, militante del Partido Comunista, y será, bueno, en cualquier momento volveremos a dialogar porque hay muchos temas que van a seguir en la agenda informativa. No, muchas gracias a ti, Sergio, por la invitación. A usted, carpe diem. Será hasta la vista.